Buenas tardes a todos. Mi nombre es Norberto García Carrasco, soy professor titular do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Brasil. Es un honor muy grande y una alegría enorme poder estar aquí con ustedes en el día de hoy, invitado para hablar sobre neurociencia y el arte de las neurociencias. Le agradezco especialmente a Laura Jaimes y a Sergio Conde, y obviamente a todo el grupo de la comisión organizadora de la Semana del Cerebro, primera vez en Bucaramanga. Es una alegría muy grande, básicamente porque soy un colombiano, graduado en la Universidad del Valle y profesor desde mis 23 años en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la UIS, después del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de la misma universidad. En ese momento de enorme preocupación, tragedia universal, estamos necesitando hacer reflexiones sobre lo que somos, cuál es el universo en el que estamos, el mundo en el que estamos, nuestra interdependencia con la biosfera y ciertamente la importancia de la educación y la ciencia. Y en ese sentido me gustaría contar un poco de nuestra historia, de mi historia, a lo largo de prácticamente 40 años desde que comencé mi posgrado en neurofisiología en Brasil. Antes de más nada, me quería decirles que no es posible hacer ciencia ni tener educación de calidad sin apoyo, sin soporte que venga de instituciones, de entidades que le dan apoyo, aprueban grants, como se dice universalmente, o proyectos de investigación y de educación. En Brasil, obviamente, la Fundación del Amparo a la Investigación del Estado de São Paulo, FAPESP, el CNPq, que es el Consejo Nacional de Investigación y Tecnología, y otras instituciones, sociedades científicas de fisiología, de neurociencia, de epilepsia, a las cuales me he afiliado, y entidades internacionales, sociedades de neurociencias, epilepsia americana, etc. Gran cantidad de colaboradores, básicamente en varios países del mundo, ciertamente algunos en Colombia. Sin toda esta estructura sería prácticamente imposible contar la historia que vamos a dialogar. Como les dije, nací en Cali, Colombia. Hice mis estudios iniciales de primaria y secundaria entre Cali y cerca a Medellín, en La Ceja, Antioquia, y comencé biología en el año 71 en la Universidad del Valle, universidad pública. Aquí en algún momento de mi pasada por la universidad, en una de las salidas de campo, ¿no? Aquí en mis trajes de los años 70, ¿no? Con pelo largo, tal, y aquí mi tarjeta o carnet de estudiante a mis 22 años. En la secuencia me graduaría como biólogo el 9 de abril de 1976, aquí en el acto justamente del grado. Y 11 días después estaría ya en Bucaramanga contratado como profesor en el Departamento de Biología, como comenté, de la UIS. 3 años después, del 79, haría un concurso en el Departamento de Ciencias Fisiológicas de la misma UIS. Me vincularía entonces a la Facultad de Medicina, donde actuaría hasta el año 87 como profesor. En el 80 viajaría al Brasil a hacer mis estudios de posgrado, magíster y doctorado en la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, y volvería en el 84 ya graduado con los 2 posgrados y con mi esposa también, una psicóloga brasileña que hizo magíster y doctorado en la misma época que yo lo hacía en Brasil. Mis actividades, además de las académicas, involucraban la parte deportiva, la que ejecuté siempre con mucho placer y disciplina. Aquí mi colega de farmacología de la época, el profesor Guillermo Gómez, aquí en el equipo de la UIS, el equipo B de la UIS. En el 87 regresaría al Brasil invitado por la Universidad de São Paulo para desempeñarme como profesor asistente en aquella institución, exactamente donde había hecho mi posgrado. Nunca perdería el vínculo con Colombia. Y exactamente en 2016, ya muchos años después, en la Feria Nacional del Libro en Ribeirão Preto, yo había sido invitado para una conferencia para el homenaje al país que en ese momento se hacía, Colombia, y el título de la conferencia que di fue El Dorado a los desafíos de la contemporaneidad. Quería destacar básicamente la cuestión mítica de Colombia antigua, la época de la conquista,
los mitos asociados con guerrilla, tráfico, violencia, y obviamente un país biodiverso, espectacular desde el punto de vista de su ancestralidad cultural, y obviamente también dentro de un escenario que por lo menos en las últimas décadas, 5 a 6 décadas, se ha visto pues lleno de violencia, de desafíos que obviamente afectan toda la vida, la calidad de vida del país, y ciertamente educación y ciencia. Este fenómeno de la violencia es un fenómeno universal, obviamente, hace parte de la naturaleza humana, de nuestras, en fin, civilizaciones o falta de civilización, si ustedes quieren. Y ciertamente aquí Guernica, representado por Picasso, es la violencia, la guerra civil española, y aquí animales, hombres, etcétera, mostrando sufrimiento, terror, pavor, pánico, etcétera. Fernando Botero, nuestro gran pintor, retrata el cotidiano en maravillosas esculturas, ¿no? Aquí expuestas en Florencia, por ejemplo, y obviamente también retrata nuestra violencia, nuestro día a día, sobre todo en las últimas décadas. Entonces, el arte representando la violencia de nuestras ciudades y ciertamente el día a día, la calidad de vida o la pérdida de la calidad de vida de nuestras ciudades. Pero al mismo tiempo, en ese escenario, surgen ideas interesantes, programas interesantes como la cultura ciudadana que en Bogotá en los años 90 desarrolló el profesor Antanas Mocos, rector de la Universidad Nacional, después alcalde de Bogotá por un par de periodos, junto con Peñalosa en el medio, etc. Lo importante es que lo que él hizo con voluntad política y desafíos absolutamente novedosos fue simplemente derrotar, por lo menos parcialmente y temporalmente, ¿no?, lo que se veía como simplemente el futuro sin vuelta de una ciudad involucrada en violencia y en crimen, una de las capitales del crimen del mundo, Bogotá, en esas épocas. Lo mismo pasaría con Medellín, que en los años 90 tenía 238 homicidios por cada 100.000 habitantes, en el 2000 pasó a 79, una reducción del 90% en una década. Obviamente eso fue obra del alcalde de Medellín en la época, de su grupo de trabajo, una Medellín que pasó del miedo a la esperanza, aquí inclusive relatado como en el caso de Antanas Mocos en registros internacionales, dado su impacto novedoso desde el punto de vista de la estrategia política y sobre todo cultural. En el caso de Sergio Fajardo, evidentemente que la expectativa era crear a través de modificación de la cuestión estética, cultural, ¿no?, esa dimensión de violencia que había transformado por el miedo a una ciudad absolutamente intolerable, violenta, capital mundial del crimen. Hoy se sabe que Medellín es una de las capitales mundiales de innovación. Obviamente no todo fue resuelto, pero evidentemente que para lo que se esperaba por la violencia que existía en Medellín, ciertamente el desafío fue absolutamente aceptado y los modelos que se presentan hoy, inclusive después de la época de Sergio Fajardo, aquí por ejemplo la Ciudadela Universitaria de Occidente, una cárcel enorme, transformada en un centro universitario gigante, público para millares de estudiantes. Les agradezco por estas imágenes y por nuestras conversaciones a la gente de la alcaldía de Medellín, con los cuales tengo contacto prácticamente directo a través de mis colegas que estudió conmigo, Humberto, en la época de los años 60, en la CEA Antioquia, y su hija Verónica, que en algún momento fue secretaria del alcalde de Medellín. Esa violencia y ese miedo asociado, como digo, trascienden latitudes, longitudes, simplemente se encuentra en el mundo entero. Aquí es, por ejemplo, una familia joven que acaba de perder por una bala perdida a uno de sus hijos, ciudad Río de Janeiro. Y aquí en Ribeirão Preto, una ciudad de 670.000 habitantes, donde una adolescente Pila declara en su escrito aquí: nosotros 100% crimen, como si fuera un eslogan. Ciertamente la sociedad en la que esa niña o joven se desarrolló no tuvo conciencia de lo que estaba pasando con ella, la abandonó eventualmente, problemas familiares, pero ciertamente la falta de oportunidades en general asociadas con la disociación, la asimetría, ¿no?, socioeconómica, cultural, eventualmente étnica, discriminaciones de todo tipo. Súmase a la violencia y al miedo, frustración. ¿Qué hacer para cambiar eso? Sobre todo cuando está a nuestros ojos, a nuestro alcance, al frente. Bueno, en 1980 yo iba al Brasil a hacer mi posgrado, estaría hasta el año 84, aquí en el laboratorio de neurofisiología del profesor Cobian, el fundador del departamento, un argentino, alumno del profesor Husay, que en el 47, 46 ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología, y aquí cuando él celebraba sus 70 años
yo bailando un tango con mi colega Silvia Ponzoni, brasileña, una brasileña y un colombiano bailando un tango en homenaje a un argentino, el profesor Cubián. Se mostraba aquí básicamente la interacción que nunca dejaría de tener entre ciencia y arte. En el 2000, o sea, 20 años después de mi llegada a Brasil, fundaría en mi laboratorio, ya como profesor de ese departamento aquí, un taller de artes dentro del laboratorio de neurociencias de neurofisiología. Esos alumnos todos de la época, hoy son todos doctores formados en mi laboratorio, los técnicos permanecen conmigo por más de 30 años. En el 2003 haríamos el simposio Neuroarte para celebrar 15 años de nuestro laboratorio, y en 2000 también haríamos el simposio, perdón, el taller Joven Leonardo da Vinci, llevando esos talleres a niños de 5 años en escuelas primarias. Nuestras iniciativas, particularmente de nuestro laboratorio. El dibujo que habíamos hecho en las paredes, que se transformó en el logotipo de la primera semana, asociado aquí a un nido de avispas, se transformaría en un desafío colectivo, Segunda Semana Nacional del Cerebro, donde en la plaza pública juntaríamos niños, profesionales, artistas, alumnos de pregrado y posgrado para brincar, jugar, desmistificar ideas equivocadas sobre el cerebro. SOS, el cerebro en la plaza, es el nombre de esa actividad. Iríamos a encuentros nacionales, Sociedad Brasileña de Neurociencias y Comportamiento, celebrando 40 años, donde propuse el simposio Ciencia, Arte, Educación y Sociedad, construyendo conexiones para la ciudadanía en la Semana Nacional del Cerebro, y donde estaríamos como actores. Primero, yo como profesor titular, hablando del concepto de antidisciplinaridad, redes colaborativas para creatividad e innovación. El postdoctorado en mi laboratorio de divulgación científica competente, además de los esfuerzos voluntarios. Y un alumno de colegio, hablando de divulgación científica, el alumno de enseñanza media como protagonista curioso y creativo. Y coincidiríamos en la ocasión con la creación en Brasil de una red llamada Ciencia para la Educación, en la que se pretende entender cómo el cerebro funciona para que el aprendizaje en los dos sentidos, quien enseña y quien aprende, lo haga de manera científica, bajo fundamentos científicos. Obviamente que impulsionaríamos la necesidad de que alumnos de pregrado y de enseñanza fundamental, sobre todo de pregrado, de colegios, visitaron nuestros laboratorios. Aquí son alumnos de escuelas técnicas, fluctuando ellos entre 16, 17, 18, 19 años, visitarán el laboratorio y a partir de ahí eventualmente soñaran con la posibilidad de ser universitarios un día. Estos dos alumnos, para dar un ejemplo, Samuel y Jonathan, hoy son alumnos de la USP, Universidad de São Paulo, en el área de ciencia computacional en San Carlos, USP también, y Jonathan en São Paulo en ciencias moleculares. Jonathan en particular, de los 15 a los 18, estuvo en nuestro laboratorio como alumno de lo que llamamos en Brasil pre-iniciación científica. Esos mismos alumnos y otros junto con alumnos de posgrado, con postdocs y con, por ejemplo, un terapista social que trabaja con resolución de conflictos en periferias. Todos juntos en un simposio que en 17 lo dimos, el poder transformador de la educación, dentro del Instituto de Estudios Avanzados. En ese instituto coordino la red Ciencia, Arte, Educación y Sociedad. Fuimos a las escuelas primarias a hacer talleres de neurociencias, de manera a colocar en contacto la universidad a través obviamente de la mediación de los profesores y aquí alumnos de pregrado de mi laboratorio o de preiniciación del colegio y alumnos de posgrado, este muchacho terminando por ejemplo el doctorado con nosotros ahora. Y con ellos hacíamos desde seminarios, pequeños talleres, hasta talleres de manos a la obra, o sea, poner las manos en la masa, como se dice en Brasil, no haciendo pinturas alusivas, por ejemplo, al cerebro. Aquí una magnífica obra de niña de 14, 15 años, hablando de el mundo y la mente humana, la voracidad humana destruyendo el cerebro. Magnífica metáfora. Profesor, usted no nos dice que el frontal es el filtro social, que con él planeamos de manera compleja, que podemos anticipar el efecto negativo o positivo de nuestros actos. Pues bien, el hombre hoy con su voracidad solo piensa en dinero, está destruyendo el resto del encéfalo, ¿no? Como si fueran quemadas, avanzando del frontal hacia el parietal, temporal, occipital, etc., en una alusión, la metáfora, ¿no?, a las selvas, a las florestas que están siendo destruidas justamente por esa ganancia humana. Espectacular.
en la calle, en la plaza, haciendo dibujos aquí o esculturas o manipulaciones de lo que serían neuronas artísticamente visualizadas, o en la escuela, aquí en enseñanza fundamental media, ¿no? Imaginando las neuronas hechas de ramas, de árboles, ¿no? En fin, cualquier tipo de planta que tenga ramificación, que se asemeje de alguna manera por sus patrones a ramificaciones dendríticas, raíces. Esto en la escuela entonces de Rodine, que es fundamental, aquí con varios de sus alumnos, más o menos 20 profesores comenzaron con nosotros y 30 alumnos, aquí la profesora de ciencia, la profesora coordinadora de la parte pedagógica, aquí postdocs, jóvenes investigadores, alumnos de magíster, de pregrado, alumnos de colegios auxiliándonos en eso, y fuimos a otros colegios a divulgar esta cuestión de cómo pensar precozmente en la posibilidad de ellos transformarse en científicos. Por ejemplo, dentro de la llamada Olimpiada de Neurociencias, que pasa en todo el mundo, pero con subsedes regionales, nacionales, etc., fuimos aquí un sábado, por ejemplo, con Jonathan, ese alumno de enseñanza media, y yo aquí, junto con 475 alumnos de 15 a 17 años, ¿no? Que estaban básicamente en la enseñanza media, queriendo ser futuramente, eventualmente, neurocientíficos. Aquí para ver la edad de los dos, 16, 15 años, muy jóvenes, con su profesora, y aquí el grupo de alumnos con nosotros. Interactuamos con escuelas técnicas, aquí el director de la escuela técnica Martín Miano, y aquí los llevamos a los congresos de fisiología nacionales dentro de la ciudad para que interactuaran con alumnos de pregrado, posgrado y eventualmente postdocs. Y aquí con las oficinas, ¿no? Todos juntos interactuando de manera a conversar, dialogar sobre la importancia de la ciencia, la importancia de la educación y eventualmente la interacción con las artes, plásticas, todas aunadas. Aquí cada uno presentando, por ejemplo, su proyecto que fue desarrollado durante 4 horas, pero después de haber hecho discusiones teóricas durante 3 sesiones de 4 horas a lo largo de un mes. Cerebro mecatrónico, por ejemplo, cerebro emocional. Y aquí obviamente varios aspectos de los escenarios donde hemos trabajado. Aquí dentro de ese simposio allá con los alumnos de enseñanza media, aquí en la plaza con el artista urbano Lelín Alves, que trabaja con grafite. No sabía nada del cerebro 5 o 6 años atrás, hoy es nuestro, 10 años atrás, y hoy es nuestro auxiliar. Y yo voy a contarles una historia de él muy interesante. Estos niños aquí disfrutando en la plaza, ¿no? Reverenciando ese cerebro que está allí, ¿no? De alguna manera misterioso y que necesita ser conocido. En la segunda escuela, en la escuela técnica, aquí también con los profesores y con mis alumnos de pregrado y posgrado, y aquí los alumnos de la escuela, ¿no? Interactuando y deseando, dibujando con ellos, entendiendo, discutiendo sobre el cerebro. Más recientemente desarrollé en la inauguración del Congreso de la Sociedad Brasileña de Neurociencias y Comportamiento el año pasado un momento de reflexión, una visión multiétnica del mundo del comportamiento. O sea, cómo nuestras ancestralidades pueden explicar el mundo y de cómo ellas pueden converger, hacerse convergentes en esa visión. Y aquí entonces actuaba yo como un latino, aquí el colega Tiago como un indígena y 2 individuos de etnias negras, hablando de sus dificultades, de su percepción del mundo, ¿no? De sus experiencias como profesores o protagonistas de ciencia, como alumnos de posgrado, etc. Y evidentemente que el arte nos traía una colaboración importante al poder a través de ella manifestar, por ejemplo, la importancia del estudio de la cannabis medicinal. Hoy ayahuasca rescatada, ¿no? Eventualmente de culturas ancestrales para, por ejemplo, el tratamiento de depresión, y evidentemente eso en contraste, pero sumado sabiamente con la inteligencia artificial, la modernidad. Vamos a las calles para denunciar eventualmente cortes, ¿no? Ataques a la ciencia y la educación, para hacer visible la ciencia y los científicos para la sociedad. Y eso se ve básicamente en esas manifestaciones, niños actuando con nosotros dentro de las calles para mostrarles a ellos lo que significa la ciencia, y aquí nuestro artista plástico Alves trabajando con nosotros, niños de la calle inclusive que no tienen casas eventualmente, no mostrándoles para ellos lo que significa la ciencia, eventualmente tratando de rescatar la educación. Y finalmente, bueno, yo nací en Cali, uno de los barrios más violentos, no solo de la ciudad, es Siloé. Viví en Siloé por lo menos 5 años durante mi infancia, número de homicidios. Por otro lado, el arte como potencial solución para aumentar calidad de vida y aumentar resiliencia, ciencia, arte y sociedad.
el 2016 estuvimos en la Universidad del Valle, donde propusimos 2 exalumnos de la Universidad del Valle este simposio o mesa redonda, mejor conversatorio, perdón. Resiliencia, la clave para una carrera desafiante y exitosa en biología. Jairo Palta, mi colega en la Universidad del Valle, Rafael Contreras, de la Universidad del Valle también, un poquito después de nosotros, Norberto, que venía de Brasil, y Lilian Schweider, profesora de Rosario, después también colega en Cali. En el 2016, en el mismo año, recibimos justamente Jairo Palta y yo homenaje como exalumnos destacados. Él en la Universidad de Western Australia y yo como destacado en la Universidad de São Paulo. Espectacular saber que 40 años después de haber iniciado nuestra carrera de biología, podríamos ser homenajeados en el colegio donde terminamos nuestros estudios secundarios, como básicamente especialistas en neurociencias, en botánica, raíces y una cantidad de investigaciones espectaculares. Mi cerebro no es absolutamente mi cerebro, es el cerebro hecho a base de otros cerebros, de mis alumnos, de mis profesores. Y ciertamente esa amálgama, ¿no?, de factores, de influencias venidas de la cultura de Colombia, de la cultura de Brasil, de mis alumnos, de mis profesores, hace que mi manera de ver el mundo sea diversa, sea manera de ver el mundo mucho más completa, mucho más interesante. Y espero que esa interacción se mantenga siempre, porque sin ella básicamente no tendríamos cómo cambiar el mundo, no tendríamos cómo cambiar paradigmas. Muchas gracias.